Espero que se escuche bien. Nuevo video. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que les haya gustado mi video anterior referente a mis últimos acontecimientos que conté de lo que me ha pasado estos últimos años. Y como dejé también en ese video, yo conté que ya estoy en una experiencia totalmente nueva ahora y que ahora voy a detallar ahora. Bueno, como dice en el título del video, yo me vine a estudiar medicina a Buenos Aires, acá en Buenos Aires. Ya estoy actualmente en cuarto año de la carrera de medicina, pero la idea de comenzar a estudiar empezó a partir de la pandemia. El 2020 yo estaba todavía en tecnología médica y me acuerdo que me llegó un aviso en Facebook de estudiar medicina en Argentina. Yo la verdad siempre lo encontré como algo muy descabellado, lo encontré como algo era imposible, dije, no, nunca lo voy a hacer, como, no. Empecé a investigar, empecé a ver información acerca de chilenos que ya estaban acá o de chilenos que están estudiando online, porque en ese tiempo se empezó online. Ahí dije, a ver, y me puse a ver, investigar, me puse a leer información, me puse a ver experiencias de personas de distintas nacionalidades y dije, wow, como que es factible. Lo dije como, oh, se puede lograr. Después de eso empecé a conectar por Zoom, estaban dando como, había personas que daban charlas acerca de esto, entonces yo me puse a ver esas charlas, me puse a ver acerca de si era conveniente o no, me puse a ver el tema económico, más aún obviamente en pandemia, que en ese momento estábamos todos encerrados. Ahí me terminé de motivar y dije, wow. Bueno, hay algo que yo no he contado. Yo la verdad, yo siempre quise medicina, yo siempre quise la carrera, y yo dentro de tecnología médica, yo me dije a mí mismo que quería comenzar a estudiar medicina después, pero en un momento yo quería hacerlo en Chile. ¿Qué pasó? Que el hecho de yo ya ser profesional, en realidad no económicamente no me iba a poder pagar la carrera, como porque el arancel es bastante elevado, yo no tengo derecho a ningún beneficio del Estado ni nada. Entonces dije, como que académicamente, o sea, económicamente no. Y después me surgió esta gran posibilidad que, insisto, lo descubrí en pandemia y ahí empecé a investigar y dije, ok. Y la verdad es que yo desde hace años que yo estuve ahorrando, yo hace años que estuve buscando la forma, como digo, de entrar a estudiar y siempre resguardé todo ingreso que tenía, lo resguardé en una cuenta para después venirme a estudiar. Estoy pasando el tiempo, esto insisto, pandemia 2020, pero el año 2021, como estábamos en pandemia, estaban continuando con las clases online. Y yo había visto una universidad, que es la Universidad Nacional de La Plata, donde en ese tiempo el primer año lo estaban haciendo absolutamente online por la contingencia sanitaria. Y yo, bueno, en 2021 yo ingresé a mi internado en tecnología médica. Entonces dije, ok, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es ingresar a la carrera online a distancia. Voy a intentar a ver si puedo adelantar alguna cursada, algún ramo, ver si puedo de alguna otra forma, ver si puedo aprobar algo para así después cuando yo entre presencial 2022, así ya, o a lo mejor apruebo todo y paso directamente a segundo, la verdad no lo sé, pero dije, ok, voy a ingresar. También otro que no conté es que también en pandemia yo aproveché de hacer ciertos trámites que te piden para ingresar a venir a estudiar, o sea, a venir a estudiar acá, que de hecho si quieren saber me lo comenten y si hago otro video respecto a eso. O también en mi Instagram o en TikTok también he subido información al respecto, también si quieren ir para allá, revisarlo. También. Ahí básicamente me matriculé a fines del 2020 y ahí para empezar 2021 el ciclo introductorio para después ingresar a primer año en la UNLP. Todo online. Bueno, por la contingencia sanitaria, por el hecho de estar todo online, etcétera, yo solamente estuve 3 meses en la UNLP porque no, la verdad, por problemas personales, aparte que yo estaba con internado en tecnología médica, yo estaba con, entonces como que dije no, solamente estuve 3 meses en la carrera y decidí como ya, ok, dejar de cursar realmente porque no estaba rendiendo lo que como yo quería rendir. Alcancé a rendir solamente el primer parcial de anatomía y el primer parcial de biología, que los aprobé, pero no, después no quise seguir cursando. Siguieron pasando los meses y bueno, insisto, yo en 2021 estaba en internado en tecnología médica y yo no conocí mucha gente que estaba en la UNLP, pero ahí me hablaron de varias personas que se estaban saliendo de la UNLP, insisto, cada uno tenía su argumento de por qué decidieron desistir de esa universidad, y me hablaron de otra que es la Fundación Barceló, que es donde estoy actualmente, donde varios me dijeron que es, bueno, es una universidad privada, donde ahí varios se querían cambiar por etcétera, etcétera, y yo dije, ok,
empecé a averiguar en realidad acerca de la Fundación Barceló en 2021. La verdad, económicamente es mucho más accesible que Chile, entonces dije, ok, no era tanta la diferencia de precio como agregando la mensualidad de la universidad para nosotros los chilenos, como dando referencia a Chile. Y también estoy haciendo referencia a que fue del año 2021. Obviamente ahora 2024 es distinto. Se me dieron las posibilidades a fines de 2021, fue noviembre exactamente, me matriculé para ingresar a medicina año 2022. Sí, fue un evento bastante arriesgado porque lo que me obligaba era obviamente a terminar tecnología médica. Ustedes ya les conté en mi video anterior que yo tenía que terminar mi internado, aprobar mi examen de título, dejar todo listo para después ingresar a medicina. Entonces fue bastante estresante ese proceso, pero aún así me arriesgué y dije, ok, me matriculo para medicina. Y ahí, como insisto, desde noviembre me matriculé en la carrera, todo lo hice a distancia, yo hice absolutamente todos los trámites a distancia, también el pago lo hice a distancia, o sea, se puede hacer desde Chile y además yo no le pagué a nadie también para hacer todos mis trámites para ingresar a la carrera, porque hay papeles que te piden para la matrícula, hay papeles que te piden para el tema de la residencia en Argentina, etcétera, y todo lo averigüé por mi cuenta y todo lo hice por mi cuenta. O sea, también les digo de que pueden hacerlo desde la comodidad de sus casas completamente. Y si quieren saber más me pueden decir y así yo también puedo hacer un video sobre eso. Y después entré a fines de enero a primer año de medicina en la Fundación Barceló. La verdad, bueno, ahí podrían entrar a explicar la modalidad del primer año, etcétera. En fin, pero básicamente ahí entré a la carrera el año 2022 y el año 2022 finalmente yo hice primer y segundo año en ese mismo año, entonces terminando ese año pasé a tercero en 2023. Que también si quieren saberlo, puedo también contarlo por otro video, como de mi experiencia, digamos, acá, etcétera. Entonces, donde estoy ahora es en mi departamento acá en Buenos Aires y la experiencia ha sido excelente. Bueno, estoy viviendo solo, ha sido genial la gente que he conocido acá, la facultad, el tema de un cambio totalmente... El cambio totalmente como sentido cultural, sentido de la arquitectura de la ciudad, un mundo totalmente nuevo, el hecho de, entre comillas, arriesgarme a vivir en otro país, además de que yo acá en Buenos Aires yo no conocía a nadie, yo me vine, entre comillas, solo, entonces sí, uno puede tener miedo, etcétera, pero mi experiencia ha sido excelente y que de alguna otra forma yo lo he plasmado bastante en mi Instagram, si quieren verlo, ahí en mi Instagram he intentado plasmar gran parte de mi experiencia, como un tiempo de mi vida que la verdad lo agradezco mucho, he vivido muchas cosas, así que por eso les digo de que ha sido un cambio radical porque vivirse a otro país es algo totalmente nuevo para todos. Y bueno, también como evento anecdótico, yo esto lo hice todo en secreto. Onda, yo no le dije a casi nadie de mis amigos, no le dije a casi nadie de mi familia, solamente sabían mis padres. Y ya después, cuando ya terminé tecnología médica, ahí yo les dije a todo el mundo que me iba a venir acá a Buenos Aires y nadie lo podía creer. Entonces, fue un año de bastantes cambios, 2022, pero que a la larga ha sido excelente. Y aquí estoy ya en cuarto año de la carrera que en realidad me encanta y que además tecnología médica también me ha ayudado mucho porque me dio una gran base para ahora entrar a estudiar esto. Eso también era como la otra parte que quería contarles. Si ustedes quieren saber algo más, si ustedes qué les gustaría que subiera, si les gustaría que subiera más cosas acerca de lo que he vivido aquí, mucho contenido, por favor ahí acepto los comentarios, ahí cualquier cosa que me quieran decir, pero agradezco siempre el apoyo que me dan en mis redes sociales, de verdad ha sido excelente y nada, ahí espero que más de alguna persona le ayude, que se puede, onda, si has pensado en irte a vivir a otro país, se puede. Es difícil, sí, obvio, como cualquier decisión, digamos, radical en tu vida, pero se puede. Y créeme que a la larga vale totalmente la pena. Cualquier cosa me lo dejan en sus comentarios y ahí espero encontrarlos en un próximo video. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego.